Hola, qué gusto tenerlos de vuelta en estas clases del aula virtual, la clase número 17. Ya estamos en la recta final de este curso de Derecho Constitucional. Espero que todos lo hayan estado disfrutando, que lo estén compartiendo con la gente que crea que lo puede aprovechar y que se estén suscribiendo aquí abajo en el canal. Vamos entonces a entrar al tercer poder, al poder judicial, a ese poder del que parece solo hablamos los abogados. El resto del mundo, el resto de la gente en México parece solo concentrar sus críticas, sus baterías en el poder legislativo y en el poder ejecutivo, pero el poder judicial es un poder muy importante y hoy lo que trataremos de ver es cómo se estructura y cuáles son, digamos, las cosas básicas que hace para que mañana le entremos en algunos de los temas más importantes y más relevantes que vienen en la Constitución que hace el Poder Judicial Federal. Vamos a entrarle rápido a la estructura del Poder Judicial. Dice el artículo 94 de la Constitución que el Poder Judicial se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los tribunales colegiados de circuito, en los tribunales unitarios de circuito y en los juzgados federales. Y además tiene una cosa que se llama el Consejo de la Judicatura Federal. Vamos a ver todo esto hoy, vamos a ver cómo se estructura cada uno y cómo se compone cada uno, pero déjenme hacer primero un poco de historia, que es muy importante hacer un poco de historia, sobre todo en la idea del poder judicial. Decíamos en las clases anteriores, el poder legislativo es el poder en el que están los representantes populares, que son los que reforman la Constitución, ¿no? Está el poder constituyente permanente que puede reformar la Constitución, que puede cambiar las leyes, que puede modificar y crear nuevas leyes. Está el poder ejecutivo, que es el encargado de tomar estas leyes que hace el Congreso, crear los instrumentos administrativos y las estructuras necesarias para poder cumplir esas leyes. Y tenemos después al Poder Judicial, que es el encargado de revisar esas leyes, de revisar cómo se aplican esas leyes y de mantener la regularidad constitucional y legal de todo el régimen. ¿Qué quiere decir esto? La función básica de un poder judicial en un sistema como el nuestro, en un sistema democrático, en el que hay una constitución que rige sobre todo el Estado, la función más importante del poder judicial es la regularidad constitucional y legal de todo el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el Poder Judicial es el encargado de estar revisando permanentemente que cada acto del Poder Legislativo y cada acto del Poder Ejecutivo estén sometidos a las tres reglas que platicamos al principio. Que hayan sido actos emitidos por quien puede emitirlos, es decir, por quien tiene las funciones y las facultades establecidas en la Constitución, que hayan respetado los procedimientos preestablecidos en la Constitución y las leyes para emitir esos actos, y tercero, que hayan respetado los límites mínimos y máximos que se establecen en la Constitución, que son las garantías individuales. Esta es la función más importante del Poder Judicial. Lo que implica revisar estas tres cosas es que haya regularidad constitucional. Es decir, lo que el Poder Judicial hace básicamente es tomar una ley que emitió el Congreso y ver si esa ley era facultad del Congreso, el tema, las facultades que ahí se establecen, los órganos que crea, etc. 1. Si era su función y si era su facultad. 2. Si respetaron los procedimientos adecuados para hacer esa ley, los procedimientos que vienen en la Constitución y en las leyes. Y 3. Si esa ley fue emitida respetando los límites mínimos y máximos que son nuestras garantías. Así es como revisa la función del Poder Legislativo. ¿Cómo funciona básicamente la revisión que hace el Poder Ejecutivo? Cada que el Poder Ejecutivo emite un acto administrativo cumpliendo alguna de las leyes que emite el Congreso, cada uno de esos actos administrativos debe estar fundado y motivado. ¿Qué quiere decir fundado y motivado? Fundado quiere decir que el Poder Ejecutivo tiene que decir en qué leyes se basa, en qué artículos de qué leyes se basa para emitir ese acto que está emitiendo. Y 2, tiene que tener una motivación, tiene que tener un porqué, tiene que tener una razón concreta que tiene que describir en cada uno de esos actos. Bueno, el Poder Judicial es el encargado de revisar que cada uno de esos actos sea constitucional y legalmente regular. ¿Qué quiere decir eso? Que sea vigente,
que sí haya sido emitido por la autoridad facultada, por la autoridad que podía emitir ese acto. 2, que esa autoridad haya respetado los procedimientos preestablecidos para emitir ese acto. Y 3, que ese acto haya respetado las garantías individuales. Lo que hace es revisar la fundamentación y la motivación de cada acto para así decir, este acto es regular, por lo tanto se mantiene vigente dentro del régimen, dentro del sistema jurídico, o decir, este acto es irregular porque o no fue emitido por la facultad, la autoridad competente, la autoridad facultada, o 2, no lo hizo respetando los procedimientos, o 3, viola alguna de las garantías. Cuando el Poder Judicial Federal decreta que este acto no es regular y por lo tanto tiene que salir del régimen, tiene que salir del sistema, lo que hace es invalidarlo y mantener así la regularidad constitucional y legal. Esa es la función básica de un poder judicial. La otra función importantísima de un poder judicial, tanto el federal como los locales, es dirimir controversias. Cuando una autoridad y una persona, o dos personas, o dos autoridades tienen una controversia, es decir, no están de acuerdo con la interpretación de una ley, de un reglamento, de un decreto, de un contrato, es decir, de un acto jurídico, cuando dos personas distintas interpretan de manera diferente una norma jurídica, ya sea general o particular como un contrato, entonces acuden al Poder Judicial y le preguntan a través de un juicio al Poder Judicial quién tiene la razón. ¿Cuál de las dos posiciones tiene la razón respecto a la interpretación que se está haciendo de una norma jurídica, de una ley, de un reglamento o de un decreto? Una autoridad y un particular que pueden tener interpretaciones diferentes, por ejemplo, de una ley fiscal. El particular dice que no le toca pagar impuestos, la autoridad dice que sí le toca pagar impuestos, no se ponen de acuerdo, van a un tribunal y le preguntan al tribunal quién tiene la razón. Dos autoridades, por ejemplo, una cree que tiene la facultad, la otra cree que tiene esa misma facultad, no se ponen de acuerdo, van al Poder Judicial Federal y le preguntan quién está interpretando mal la norma, quién está sobrepasando los límites de sus funciones, él o yo, y el Poder Judicial define quién de los dos. O dos particulares que dicen, no, el contrato me da la razón a mí, no, el contrato me da la razón a mí, se pelean por esta interpretación y acuden al Poder Judicial Federal si se trata de un asunto de la Federación. Ahora, está también toda la parte criminal, es decir, el Poder Judicial Federal tiene también juzgados encargados de llevar estos juicios en los que el Estado, a través de una procuraduría, una fiscalía, acusa a un particular de haber cometido un delito en este caso federal, y el particular se trata de defender diciendo que él no fue, que él no es responsable o que ese no es un delito federal. Y entonces es también una de las funciones básicas del Poder Judicial. Es decir, los poderes judiciales son aquellos que interpretan las normas, ya sea para mantener la regularidad de leyes, de actos o de reglamentos administrativos o de normas administrativas, o interpretar las controversias que se presentan entre dos autoridades, un particular y una autoridad, o dos particulares específicos, para dirimir el derecho, para decir el derecho, para decir cuál es la interpretación que debe darse. Esa es la función básica de un poder judicial y por lo tanto una de las cosas más importantes de un poder judicial en un estado democrático es su autonomía y su independencia. Es decir, el poder judicial es el único de los tres poderes que no puede formar parte del círculo político, que no puede formar parte de la dinámica política. La idea es que las personas que lo integran no sean nunca personas que definen el derecho, que definen las controversias o definen la regularidad con base en criterios políticos, porque entonces no se están definiendo la regularidad constitucional y legal del régimen, sino lo que se está definiendo es una posición política. Una de las cosas más importantes de un poder judicial es que el poder como tal, cada uno de sus órganos y cada una de las personas que forman el poder judicial sean autónomas e independientes del sistema político, pero también de los sectores productivos, de los sectores económicos, de los sectores sociales. La idea es que estas personas impartan justicia. Impartan justicia quiere decir
que interpreten las normas de la manera más objetiva posible para darle en justicia la razón a quien la tenga con base en el régimen constitucional y legal que tenemos. Ahora sí vamos a hacer un poco de historia. Durante toda la etapa del sistema de partido hegemónico, el Poder Judicial era parte del sistema de partido hegemónico. La estructura del Poder Judicial, pero sobre todo las personas que conformaban el Poder Judicial, eran en realidad personas que pertenecían al sistema de partido hegemónico. El Poder Judicial era el lugar donde llegaban las personas, los abogados, que recibían como premio un cargo, ya sea el más alto como ministro de la Corte o cargos en los diferentes tribunales, para poder ser parte del régimen. La mayoría de sus interpretaciones eran interpretaciones que les servían al sistema de partido hegemónico para mantener las decisiones que se habían tomado en el poder legislativo y en el poder ejecutivo. Es decir, el Poder Judicial era un legitimador, era un poder que daba la razón, era un poder que siempre decía, tiene razón el Ejecutivo, háganle caso al Ejecutivo, se mantiene lo que dijo el Ejecutivo, ¿no? Así los ciudadanos estábamos siempre perdidos. Siempre que un ciudadano trataba de invalidar un acto del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo que fuera en contra de sus intereses, pero también fuera importante para los intereses del partido en el poder, normalmente el Poder Judicial le daba la razón al partido en el poder, porque mantenía así no la regularidad constitucional y legal, sino la cohesión del régimen de partido hegemónico. Esa era básicamente cómo funcionaba. ¿Cómo se daba esto? De manera muy sencilla. El titular del Ejecutivo era básicamente el que hacía los nombramientos más importantes en el Poder Judicial. Era el encargado de decidir dónde se ubicaban las personas claves en las áreas importantes del Poder Judicial, en especial la Suprema Corte de Justicia, que en ese momento tenía 21 miembros. Era una corte muy grande, era una corte donde había muchos premiados, muchas personas que llegaban ahí como el final de una carrera, de haber sido muy leales al régimen, ¿no? Con un prestigio político importante más que jurídico importante, y a partir de ahí se iban conformando las distintas áreas del Poder Judicial. Así, el Poder Judicial era todo menos autónomo. Era un poder que se encargaba de respaldar las decisiones del régimen. Respaldar muy diferente de mantener la regularidad constitucional. En 1994 se dio una de las reformas más importantes en la historia de este país, que fue la reforma que le permitió al Poder Judicial iniciar una nueva etapa de autonomía e independencia. En esta reforma hubo varios cambios muy importantes. Vamos a hablar de varios de ellos. El primer cambio importantísimo fue la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De 21 ministros pasó a 11 ministros, un número mucho más pequeño, pero lo importante es que el proceso de designación de ministros cambió por completo. A partir de la reforma, ahora los ministros de la Corte se integran de esta manera. El presidente de la República arma una terna. Les voy a hablar del proceso ideal y ahorita vamos a hablar de los problemas que tiene este proceso. Lo ideal es que el titular del Ejecutivo, el presidente de la República, haga una serie de consultas entre los gremios de los abogados. Esos gremios de abogados hacen unas listas, llegan a la presidencia de la República. La presidencia de la República las va depurando hasta llegar a 3 nombres. 3 nombres que va a mandar al Senado de la República. Lo ideal es que el Senado de la República tome esos 3 nombres, los invite a comparecer, hable con ellos, los bombardee de preguntas para saber quiénes son esas personas, en qué creen, cuál ha sido su experiencia, cuál es su capacidad técnica. Insisto, estoy hablando del mundo ideal, de cómo debería de ser. El Senado de la República los examina y después de un examen muy minucioso escoge a una persona y con el voto de 2/3 partes esa persona tiene un cargo como ministro de la Corte. Ese cargo como ministro de la Corte es irrenunciable, el presidente no puede hacer nada con ese cargo y esa persona tiene un tiempo preestablecido en la Constitución para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con esto se asegura que esa persona llega ahí, no depende del Poder Ejecutivo, no depende su estabilidad del Poder Ejecutivo, se conformó a través de un órgano con 2 poderes diferentes para llegar a la Corte.
Este es, digamos, el mundo ideal. ¿Qué pasa cuando el Senado de la República rechaza una de las ternas, regresa, el presidente puede mandar otra? En ese momento se vuelve a revisar, si el Senado escoge ya queda un ministro, si no, y si la vuelve a rechazar, el presidente de la República ahora sí puede mandar a la primera persona de su lista como el nuevo ministro de la Corte, ¿no? Para que no haya vaivenes eternos entre el Senado de la República y a la presidencia de la República. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Ha sido una desgracia. Últimamente lo que hemos tenido es que el presidente de la República escoge a una persona leal, la mete en una terna de 2 personas que todo el mundo sabe que no van a quedar, la manda al Senado de la República, el Senado de la República se toma media hora con cada persona para que echen un discurso sin hacerles preguntas de ninguna naturaleza, y lo que tenemos son ministros de la Corte que ya veremos su capacidad, pero en realidad no fueron sometidos a un proceso de auscultación, que es lo que el constituyente permanente estaba buscando. Bueno, entonces son 11 ministros, es una corte más pequeña, muy importante sus funciones, las vamos a ver a partir de mañana, algunas de estas funciones, pero tienen entonces a su cargo la dirección del Poder Judicial Federal, son el órgano máximo del Poder Judicial. Después tenemos, dice el 94, el Poder Judicial depositado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es el encargado de revisar las normas electorales, pero también los procesos y los actos electorales. Es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el que dirime nuestros derechos político-electorales. Es el que nos ayuda a entrar a un partido o pelearnos cuando un partido no nos deja entrar, ser candidatos, etc. Es también el que revisa cualquier acto de las autoridades electorales y es el que finalmente da el visto bueno a un proceso electoral y dice es legal, entréguese la constancia de mayoría al presidente de la República, a los senadores, a los diputados y también después a los cargos locales. Revisa las controversias, revisa las acusaciones de posibles irregularidades en los procesos electorales. Es un tribunal muy importante, es un tribunal muy reciente, no es un tribunal que existiera antes de la reforma del 94. Está compuesto por 7 magistrados en la sala superior y tiene 6 salas regionales. Está dividido en 6 regiones el país, 6 salas regionales que dependen de este poder. Me voy a brincar esto porque estamos hablando de la reforma del 94. En la reforma del 94, otra de las cosas importantísimas fue la creación del Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal es el encargado de 3 cosas muy importantes: de la administración del Poder Judicial, de la disciplina del Poder Judicial y de la integración del Poder Judicial. Es importantísimo esto porque con la reforma del 94 se le quita a la Suprema Corte esa carga brutal que tenía de administrar al Poder Judicial, de hacer toda la integración del Poder Judicial, de hacer todos los nombramientos, de hacer toda la disciplina. Durante muchos años, sobre todo en la última etapa, la Suprema Corte de Justicia estaba mucho más ocupada en la administración, en la disciplina y en la integración que en resolver los grandes temas y los grandes problemas del país. Con la reforma del 94, la Suprema Corte de Justicia se convirtió en un órgano simplemente de revisión constitucional y no un administrador. Entonces el Consejo de la Judicatura le descargó de todo ese trabajo, pero se volvió un órgano muy importante dentro del poder. Está compuesto por 7 miembros. El presidente de la Suprema Corte preside el Consejo de la Judicatura. Hay 3 miembros designados por el Poder Judicial. Hay 2 miembros designados por el Senado y un miembro designado por el presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué hace básicamente el Consejo de la Judicatura Federal? Lo que hace básicamente es determinar el presupuesto, administrar todo el presupuesto, pedir el presupuesto a Hacienda, pero después es el encargado de construir los tribunales, de dotarlos de todos los instrumentos necesarios, de hacer todas las contrataciones públicas para el Poder Judicial, de pagar toda la nómina del Poder Judicial. Pero vienen las 2 cosas que son las más importantes para la independencia, que fue precisamente lo que hizo pasar al Poder Judicial de una etapa a otra, que es la integración, es decir, los nombramientos y la disciplina. A partir de la creación de este Consejo de la Judicatura, el presidente de la República, el titular del Ejecutivo, perdió toda injerencia en quién es juez, quién es magistrado, quién integra los distintos circuitos, etc. Pasaban cosas horribles. De fuente directa nos platicó un exministro que nos daba clases que una de las formas de disciplinar a un juez que no se había portado bien con el régimen
era, por ejemplo, sacarlo de la Ciudad de México, de un circuito de la Ciudad de México, de un juzgado de la Ciudad de México, y mandarlo a Monclova a resolver asuntos del crimen organizado, ¿no? En lugar de disciplinarlo, correrlo, hacerle cualquier cosa, los jueces sabían que si no se portaban bien, acababan resolviendo temas de narcos en las plazas más calientes y más difíciles del país, ¿no? Entonces, a partir de la creación del Consejo de la Judicatura, es el consejo el que se encarga de ver quiénes deben ser las personas que van a integrar el Poder Judicial. Ahora la carrera judicial se genera a través de concursos muy estrictos, muy complejos, en los que lo que se mide es el conocimiento, la experiencia, la capacidad, se miden los resultados que han tenido los diferentes jueces en las diferentes áreas en las que se ubican para poder ir ascendiendo en el Poder Judicial. Es una carrera cada vez más compleja, en la que cada vez es más difícil la injerencia de ningún otro poder o de intereses de ninguna naturaleza. ¿Esto quiere decir que es un poder auténticamente libre de corrupción? No. Ha habido muchos estudios últimamente que ponen el dedo sobre la llaga, que han puesto una lupa muy importante en temas de nombramientos, en temas de familiares del Poder Judicial, utilizando sus cargos para pedir favores en otros juzgados, para incorporar a familiares en otros juzgados. Es decir, es un poder que tiene todavía problemas que tiene que atender. Pero la reforma del 94 le permitió trascender a una época nueva en la independencia y en su modelo de administración. Ahora, ¿cómo está conformado, además de la Corte y el Tribunal, el Poder Judicial? Hay 32 circuitos judiciales en el país. El país está dividido en 32 circuitos. Esos 32 circuitos tienen diferentes tribunales. Hay 262 tribunales colegiados de circuito, 99 tribunales unitarios de circuito y 430 juzgados federales. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que en el país hay una cantidad muy importante de jueces federales en diferentes regiones que están determinados por cargas de trabajo. Es decir, la organización tiene mucho más que ver con la cantidad de asuntos que hay en los distintos lugares y las diferentes materias que se tienen que resolver en los distintos lugares. Básicamente así es como se estructura el Poder Judicial Federal. Básicamente estas son las funciones que hace cada uno de estos órganos. Y lo importante es entender que el Poder Judicial no es simplemente el otro poder. Es un poder importantísimo. No es solo el poder que le debe de interesar a los abogados. Es el poder que está a cargo de limitar a los otros dos poderes. Limitar al Poder Ejecutivo y limitar al Poder Judicial. Es el gran revisor. Es nuestro gran protector. Es el encargado de ver que las garantías individuales que tú y yo tenemos sean efectivas y tengamos un lugar a donde acudir cuando los otros dos poderes tratan de ir por encima de esas garantías individuales o tratan de violar esas garantías individuales. Este es el poder que nos cuida, este es el poder que nos protege, este es el encargado de mantener a raya a todos y cada uno de los funcionarios de todos los demás poderes, de los diferentes órdenes de gobierno, para que todos hagan solo aquello para lo que están expresamente facultados. Perdón, una mosca que está dando lata desde hace rato. Para que hagan exactamente aquello para lo que están facultados, nunca lo hagan de más, lo hagan con los procedimientos establecidos y tengamos tú y yo la certeza de que en este país los derechos valen porque hay un lugar al que podemos acudir para hacer que valgan. Nos vemos entonces mañana. Mañana le entramos a ver cuáles son algunas de las funciones más importantes del Poder Judicial Federal. Muchas gracias.